Advertencia. Sinapsis Política contiene análisis y posibles soluciones a la problemática social y provoca el desarrollo de opinión propia en las personas que lo escuchan. Se recomienda discreción. Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify. Este segmento de Sinapsis Política es posible gracias a Drone GT. Tu vida desde las alturas. Amigas y amigos, buenas noches, ¿cómo están? Doy la bienvenida como cada ocasión a León Ruiz. Hola Paco, hola Saúl, amable auditorio, qué gusto saludarlos nuevamente desde Sinapsis. Pues ya saben ustedes, tratando temas que son coyunturales y temas que son altamente significativos en lo que sería la incidencia que vamos a tener en todo el proceso electoral de aquí al 2 de junio de 2024, o sea, de este año, en donde pues, se la juega México, se la juega la democracia, y nosotros nos la jugamos con ustedes para tratar de generar conciencia ciudadana y para generar corriente de opinión que les permita tomar mejor una decisión electoral. Saúl Rocha. ¿Qué tal, Paco, León? Buenas noches. Gracias por el favor de su compañía una vez más en un capítulo de Sinapsis. ¿Qué tal a todos nuestros escuchas? Gracias por estar siempre al pendiente de un nuevo capítulo de Sinapsis. Pues sí, como bien dijo León, aquí estamos listos para discernir temas, dar opinión y pues que cada quien pueda tomar lo que necesite para formar la propia. A darle. Yo soy Paco Castañeda. Esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. Seguridad social y seguridad electoral. Un tema muy delicado, la inseguridad y la organización de las elecciones. Hemos visto asesinatos en los últimos años, meses y días. Un clima de inseguridad que se ha venido reconociendo a lo largo de muchos años en el país. Cuando la inseguridad va ganando, la gente se retrae en sus casas, deja de participar, nos guardamos. Cuando el espacio público es tomado por otros y nos reclute a la ciudadanía, a nuestras casas, la que sufre es la democracia. Esta posibilidad de manifestar nuestras opiniones con libertad y así nos vamos alejando de la política. El INE tiene una tarea muy importante, tocar 13 millones de hogares buscando a los ciudadanos y ciudadanas que van a organizar las elecciones del 2 de junio. Los capacitadores necesitan condiciones para poder hacer su despliegue y por otro lado la ciudadanía tendrá el temor de abrir su puerta. Es una relación directa entre la inseguridad y la participación en democracia. El INE no es responsable de la seguridad, le corresponde a las fuerzas públicas, especialmente a las fuerzas federales. Saúl. Tal cual lo dices, Paco, el tema de la seguridad es amplio y ahora sí que debatible y tocable desde varios frentes. Pero sí, como bien dices, el tema federal ha sido algo que acaba de ver. Sin embargo, por la ciudadanía lo que ve es lo local y exige pues al gobierno local pues le resuelva, ¿no? No entiende esa parte de jurisdicciones según la legislación vigente. Sin embargo, pues con todo esto yo creo que estrategias van, estrategias vienen, y entre abrazos y no balazos y guerras contra el narco y Estado de Derecho y demás, hay algo que se nos ha olvidado. Me parece que el tema de la seguridad va más por otro, o se ha perdido esa seguridad en el país o en tu comunidad, en tu calle, en tu casa y en cualquier rincón de México. En algunos se nota más que en otros. Podrán decir que algunos estados como Guanajuato son estados con índices altos, sí, que algunos y que los demás estados están por debajo, pero debemos de estar conscientes que Guanajuato es un estado
que está totalmente urbanizado, por así decirlo, de manera general, y que pues es difícil que no se llegue a los 46 municipios y rincones del estado, por lo que cualquier situación de inseguridad o de temas de violencia que se den, pues son muy notorios. Hay estados como en Guerrero, que la mitad del estado pues es todavía, si podemos llamarlo, rural, incluso el estado de Michoacán, en donde pues pasan muchas cosas todavía a nivel del monte, del cerro, la sierra, y pues no se reportan, ¿no? No se reportan y aisladamente se entera uno de las cosas. Entonces es un tema ahí que se tiene que analizar a la hora de ver los números y los números fríos, y ver si realmente están declarando los estados todo lo que está sucediendo y no están escondiendo algunos en el monte la violencia que sucede en ellos. En el tema de violencia, Paco, León, es un tema complejo, es un tema social y es un tema de abandono de esas políticas que daban o que defendían al tema de la familia. Recordemos que el núcleo de la sociedad es la familia, y si tú debilitas o destruyes ese núcleo, pues hay una reacción en cadena, como una bomba atómica en donde un núcleo de un átomo puede destruirse y va reaccionando hacia los demás hasta destruir todo lo que queda a su paso. Hoy en día el deterioro del tejido social, el deterioro de la sociedad en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra calle, en donde quiera que vemos de México, tiene que ver con esa parte en la que se han abanderado políticas de una agenda internacional impuesta por la ONU, por una agenda llamada Progres, en la cual se han satanizado ciertas actividades o posiciones de la familia o del hombre o de la mujer, o se han puesto en contra hombres contra mujeres, y se ha abandonado el cuidar, el mantener ese núcleo que es la familia, que es la primera familia, que es papá, mamá, los hijos y la tribu a su alrededor. ¿Sí? Se ha abandonado. Cada uno, cada gobierno en diferentes niveles ha abandonado esta idea por seguir una agenda internacional que no sé si haya sido pensada o de esa manera haya sido pensada para satanizar a la familia o a sus figuras en ciertos papeles, para menospreciar la tarea de quedarse en casa a cuidar de los hijos, a criar a seres humanos. Me parece que el menospreciar o satanizar de alguna manera que es una mujer o un hombre fracasado o fracasada la que se queda en casa a cuidar de los niños es el error más grande que se ha cometido. Creo que la profesión más difícil y compleja que existe en la tierra desde el principio de la humanidad es la crianza de seres humanos. Y hoy los gobiernos deberían estar apostando por impulsar esa figura materna o paterna que se quede en casa en la encargada de la crianza de los niños, para generar mejores seres humanos, mejores ciudadanos y personas de bien. Debería estar impulsándose ese tema familiar, ese núcleo, y no satanizándose. Sí. Ya en un ratito les cuento más sobre este tema, pero ahí está. Ahí en la ruptura de ese núcleo se ha venido una reacción en cadena, una bomba atómica social que está destruyendo el tejido de nuestro México, el tejido social de nuestro México, y que lo va a seguir destruyendo mientras no vayamos a proteger el núcleo que es la familia. Paco León. Gracias, Saúl. Cada vez es más difícil colocar las urnas, las casillas, como Chiapas.
Ahora es imposible entrar a algunos municipios. Ni la Marina ni la Sedena pudieron colocar las urnas en las últimas elecciones. El presidente López Obrador no ha podido desmentir sus vínculos con el crimen organizado. Cada día se le vincula más con los cárteles más fuertes de México. El escándalo de financiamiento a su campaña está causando daño a México y a él mismo. Su estado de salud volvió a empeorar a raíz de que se descubrió esta noticia. Sería recomendable que el presidente se retire temporalmente en lo que se investiga y se esclarece esta situación, porque las elecciones estarán manchadas con dinero sucio y con sangre de inocentes. ¿Cuántos abrazos le faltan a México para empezar a ver una reducción de crímenes letales en este país? León. Pues bien, Paco, creo que, como bien dices, la violencia y la inseguridad se han posicionado en nuestro país, lamentablemente, incluso por política pública, fíjate. Hay una determinación de la Presidencia de la República en el sentido de abandonar la lucha contra el crimen organizado, de garantizar la seguridad y la armonía social, y establece una política muy falaz, muy fantasiosa además, y que bueno, de alguna manera justifica el abandono y que dice abrazos, no balazos. Y ciertamente que el señor presidente pues se ha dedicado a darle abrazos a los criminales, ¿no? Se dedicó a ir a Badiraguato 4 o 5 veces, se dedicó a calmar a la sociedad para decir que no se preocuparan, que es una guerra entre bandas, que se matan entre ellos, que no tenemos problema. Y fue lamentable ver ahora o escuchar ahora, creo que ayer o antier, cómo en el estado de Guerrero, bueno, pues él va y les dice, creo que fue en el estado de Guerrero, él va y les dice que, bueno, pues lo más recomendable es no meterse con los criminales, ¿no? Es quedarse callados, es hacerse a un lado y dejarlos actuar. Entonces, qué lamentable la postura de un presidente de la República con un nivel de abandono a la responsabilidad para garantizar la seguridad. Hoy, después de varios análisis que se han hecho y de varias rasuradas que la Presidencia de la República ha querido darle al catálogo de muertos por violencia, de muertos o de asesinados producto de la violencia y del crimen organizado. Jorge Ramos pues van 2 veces que desmiente al presidente de la República en el sentido del crecimiento desfasado que se tiene en el sentido de la inseguridad y la criminalidad, y en donde ya se está rebasando la frontera de los 160,000 muertos en la administración de AMLO. 160,000 muertos que han sufrido los abrazos de su política, y 160,000 muertos que representan ya, pues digamos, algo así como el 40-50% más que Peña Nieto, y desde luego que representa el doble de los muertos que se registraron durante la gestión de Felipe Calderón. Durante la administración de Felipe Calderón, en 6 años, hubo un registro de 80,000 muertos, precisamente producto de las actividades del crimen organizado. Y ahorita AMLO ya carga con 160,000, o sea, con el doble. Entonces, ya lo superó en un 100% a la política y a la guerra contra el narco que tanto criticaba, tanto él como su partido. Entonces, ha resultado peor la inacción que el presidente de la República ha sometido. Por eso es, de alguna manera, alentador en Latinoamérica por saber de casos como el de Nayib Bukele, en donde se fueron directamente con políticas públicas, pero no solamente con políticas públicas, Paco, no solamente con leyes, no solamente con decretos, no solamente con documentos, se fueron directamente con todo el ejército y con toda la fuerza del Estado a contrarrestar la violencia. Y hoy El Salvador se puede jactar de que es uno de los países más seguros de América, porque acabaron con la inseguridad. Y asimismo, Daniel Noboa en Ecuador está poniendo al ejército en contra del narcotráfico y está teniendo una guerra en contra de ellos, está restringiéndoles, está capturándoles y están provocando precisamente condiciones de seguridad. Yo creo que Milei no tarda también en enfrentar algo en Argentina,
Qué lamentable que en México no podamos decir que se esté trabajando en contra del crimen y se esté trabajando por garantizar la seguridad. Qué lamentable que aquí ya se normalice y que aquí pasen masacres, ocurran masacres, y sin embargo la sensación de inseguridad no nos pegue y no nos alarme y no nos llene de pánico. Hace poco, recuerden ustedes, en principios de diciembre, en Salvatierra, una masacre donde más de 20 jóvenes son asesinados en una fiesta, en una preposada, y en donde pues resulta que los medios hablaron, pero los medios hablaron un día, 2 días, y luego llegó el silencio. De forma tal que incluso los políticos en ejercicio y los en funciones y los políticos en campaña comenzaron a publicar fotografías rimbombantes de sus festejos, de sus preparativos navideños en sus hogares, pero nadie habló de cómo estaban los hogares destrozados por estas masacres. Ya no se volvió a hablar de ello, ya no se volvió a mencionar qué carajos pasa con la inseguridad, con las masacres en nuestro estado, en el país. Ciertamente que hay una violencia que ya está normalizada y una violencia que está generalizada producto precisamente de la inacción de gobierno. Y una violencia, lamentablemente, Paco, como mencionabas hace un rato, que va a impactar en el proceso electoral. Hoy sale un reporte preliminar del Laboratorio Electoral, una organización que se dedica precisamente a analizar las cuestiones de la violencia en el país en procesos electorales, y que les puntualizaré un poquito más adelante en el siguiente segmento, Paco. Gracias, León. Voy a un pequeño corte y regresamos. La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañeda. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine. Estamos de vuelta en Sinapsis Política. Atender la inseguridad requiere de aumentar el bienestar social, el bienestar de verdad, aumentar programas para fortalecer la juventud y restablecer el tejido social en los sectores más afectados. Para establecer la paz en el país se requiere mejorar las condiciones sociales de las personas, así como generar más empleo y mejorar el nivel de vida de la población. Hablamos en el podcast anterior a este, como dice Saúl, fortalecimiento al núcleo familiar. Saúl. Paco, León. Fíjate que en cierta manera, Paco, creo que ahí, desde mi punto de vista, se han equivocado en este tema de la seguridad, en enfocar los esfuerzos en la juventud. Me parece que el tema de la juventud ya es ir tarde al tema, a atajar el tema de la seguridad. Y me refiero a que yo desde el punto de vista, por supuesto, habrá las guerras para mitigar lo que actualmente, las guerras contra el narco, para mitigar lo que, como lo decía ya León, que lo hace El Salvador, para mitigar lo que hoy estamos viendo de violencia, y podría hacerse. En México, pues es un país mucho más grande, con un territorio diverso, que seguramente eso podría ser una opción, como ya lo empezaba a hacer Calderón,
pero sería, me parece, como más complejo. No digo que no se haga, pues debe hacerse porque es una solución a lo actual. Pero a lo que yo voy es que si no reparamos lo que rompimos hace décadas, no vamos a llegar a la solución real, a la resolución tangible hacia futuro. Vamos en ese momento de poner mano dura, de meter a la cárcel, pero necesitamos llegar a esa solución de fortalecer el núcleo, de fortalecer la familia, de evitar lo que hicieron las ideas progres, que fue satanizar a la mujer o al hombre que se quedaba en casa para cuidar de los niños. Decir que eran una fracasada, un fracasado, quien se queda en casa para cuidar de los niños. Dejar de quitarle, o más bien quitarle esa etiqueta que le puso la Agenda Internacional Progress a esa persona, a esa mujer o ese hombre que se quedan en casa. ¿Sí? Creo que es tan válido la mujer que sale y puede ser diputada, gobernadora, CEO de una compañía, como la que se quiere quedar en casa a cuidar de sus hijos. Y es tan válido la que no quiere tenerlos como la que sí quiere tenerlos. Ninguna de las dos fracasada. Cada quien es exitoso en lo que quiere ser y está bien. Lastimosamente, la agenda progre lo que hizo fue satanizar a la mujer que se queda en casa, en este caso al hombre, que ya también le entra a estos temas de quedarse en casa para cuidar a los niños, pero fue un error satanizar a la mujer, porque ahora las niñas, si digo, hablo específicamente de las niñas, los niños están empezando a tomar esos roles y eso también está bien, no está mal, pero me refiero a lo que ha pasado. A las niñas se les hizo ver que era malo quedarse en casa, tener hijos y quedarse en casa y cuidarlos, que eso era malo. Cuando me parece que eso es ese es el oficio más viejo, más sagrado que existe, la crianza de seres humanos. Lo que debió haberse hecho es más bien ensalzar, divinizar esta actividad, darle su valor, ponerla en el pedestal donde debe estar y aparte apoyarle económicamente con programas de gobierno. Si se están dando becas para los que nomás no hacen nada, huevones, perdón, ¿por qué no dar becas a las madres que quedan en casa a cuidar de los hijos, independientemente si tienen o no marido? ¿Sí? Darles ese dinero como un programa social, un derecho, una pensión por quedarse a cuidar. Al final es como si el gobierno les pagase por ayudarles a criar seres humanos, ciudadanos de bien que el día de mañana no te van a engordar un tema de adicciones, no te van a engordar un tema de psicología, en el tema de salud, de problemas psicológicos, ¿sí? Porque van a ser chicos y niñas criados en casa, amados, ¿sí? Con mamá o con papá cuidándolos ahí en los primeros 7 años de vida. Y eso te va a disminuir problemas de salud, problemas de seguridad, ¿sí? Y tu gobierno desde antes les pagas, pero es ahí cuando empiezas los primeros 7 años. No creando programas ya cuando son buenos, pues, los programas que le dan a los chavos de adolescencia hacia adelante. Pero estamos olvidándonos del inicio, de la raíz, del cimiento, de los primeros 7 años de vida, donde se fija el carácter de un ser humano. Ahí es donde tenemos que regresar, tenemos que dar paso atrás de esta ideas progre y cubrir esos daños que se han hecho. Me parece a mí, hay que regresar al núcleo de la familia con políticas, y esto es a largo plazo. Por supuesto que hay cosas que se tienen que atacar ya, como lo hizo El Salvador, pero para un futuro completo, cerrar el círculo, cerrar la pinza, necesitamos políticas a largo plazo que nos hagan tener ciudadanos que de niños fueron amados, para que de grandes respeten y amen personas, comunidades y a su país. Paco León. Gracias, Saúl. Como ejemplo, la situación en Tamaulipas es un reflejo sensible de lo que está pasando en todo el país.
Las clases se han llegado a suspender por falta de seguridad en la entidad. Se está descomponiendo el país y las Fuerzas Armadas ya no se dan abasto. El sistema fue rebasado. La violencia opera en el 100% de los municipios de Tamaulipas. No hay semana en que no desfilen los nombres de los grupos delictivos que gobiernan los municipios de esta entidad. El gobierno de López Obrador trata de vendernos su éxito en seguridad pública, pero no hay resultados. León, ¿qué conclusión te merece este tema? Paco, pues precisamente hablábamos de cómo está distribuida, digamos, la violencia. Yo estoy de acuerdo con Saúl que hay algo que se ha olvidado, pero además de que se ha olvidado la cuestión formativa, la cuestión moral, la cuestión educativa, pues no hay que echar en saco roto que eso es en políticas de largo plazo y que de alguna manera, bueno, sí se tiene que reestructurar el tejido social y se tiene que reestructurar los procesos formativos. Sin embargo, para acabar con la violencia, sí hay necesidad de la acción del Estado, sí hay necesidad del uso de la fuerza pública, sí hay necesidad del Estado de Derecho y sí hay necesidad de recuperar lo que es la armonía social. Luego le pensamos en esas cuestiones que tenemos que recuperar de todo el resarcimiento o toda la restitución moral y la restitución ética en los procesos formativos y en la cuestión de estructura social. Yo creo que hablar ahorita de la seguridad como la asignatura ignorada, yo hablaba hace un rato de que hay masacres que a los 3 días se olvidan y que hay masacres a las que no se les da seguimiento. Hay asesinatos que son significativos por las personas que son las víctimas, que pueden ser líderes sociales, que pueden ser de alguna manera comunicadores, que pueden ser voceros de alguna organización no gubernamental, que puede ser organización de buscadoras, que puede ser una persona que se dedica a la denuncia y que, bueno, pues sí, ciertamente por el impacto público, el impacto social, pues sobrevive en los medios un día, 2, quizá 3, una semana, dependiendo de la importancia, pero luego se olvida y el Estado dice, pues bueno, ya ocurrió, ¿no? Ya pasó. Y comenzamos a echarnos la pelotita, el municipio al Estado, el Estado a la Federación, la Federación a ambos, Estado y municipio, y entonces ahí nos perdemos. Si ustedes se fijan, no ha habido una sola mañanera en donde el presidente de la República asuma responsabilidad, en donde el presidente de la República reconozca errores, reconozca desaciertos, reconozca torpezas y reconozca las idioteces que se están haciendo. En ningún momento. Creo que hemos escuchado informes de presidentes municipales, informes de gobernadores, hemos escuchado informes de presidencia de la República, en donde solamente se habla de lo bonito, pero no se habla de todo lo que se está dejando de informar porque no es bonito, porque de alguna manera tiene un peso político y la factura política nadie la quiere correr. Vamos a escuchar en nuestro estado el informe del señor gobernador, yo creo que el próximo viernes, y la verdad no creo que se haga un recuento de los caídos en la inseguridad, no creo que se haga un recuento de cómo vamos, de cómo están las carpetas, del avance que hay en investigaciones, del avance que hay en el ejercicio de la justicia, o bien del retraso que hay. Se habla de las cuestiones bonitas, ¿sí? Y a la sociedad se le tiene precisamente controlada con eso, con decir que vamos avanzando, con decir que estamos bien. Pero sería bueno que el gobernante se hiciese responsable también de la parte oscura de su política, de la parte oscura del trabajo gubernativo, de la parte que se está dejando de hacer, de lo que se está dejando de informar también. O sea, también la sociedad merece saber qué pasa con los muertos, qué pasa con la violencia, qué pasa con toda la inacción gubernamental que hay en torno a la contención de la inseguridad y a la generación de paz. Les decía que apareció el día de hoy un reporte preliminar del Laboratorio Electoral, una instancia que se dedica precisamente a hacer el análisis de la violencia reflejada en procesos electorales. Hay que recordar que ahorita van creo que dos sobrinos de Ricardo Monreal, que han sido asesinados en su estado, que es Zacatecas. Hay, de alguna manera, pues el impacto directo o indirecto a los políticos. Su hermano es gobernador en Zacatecas y, sin embargo, bueno, pues ya le han matado 2 familiares. Y también debo decirles que, de acuerdo con este informe,
de el 4 de junio de 2023 al 7 de febrero de este año, hace unos días, se tiene un registro de 50 casos de violencia electoral. Estamos hablando de 7 meses. En 7 meses, 33 personas vinculadas a proceso electoral, que pueden ser aspirantes, que pueden ser funcionarios políticos de partidos, que pueden ser ya candidatos, que pueden ser personas voceras o funcionarios de las diversas instancias electorales. Van 33 asesinatos, van 11 atentados contra actores políticos, van 2 personas que reclaman amenazas serias contra su vida y van 4 secuestros. Entonces, 50 casos de violencia electoral, y no sé si ya están considerados los que les mencionaba hace un momento. Por partido del PRI, van 4 personas fallecidas precisamente por atentados, 4 del PAN, 4 del PRD, 11 de Morena, 3 de Movimiento Ciudadano y 2 del Verde. Y debo decirles que de acuerdo con este análisis que hace esta instancia, el 81.25% de los casos de violencia electoral se han presentado en ciudades gobernadas por. Aquí en Guanajuato tenemos casos, el caso de un regidor en Salvatierra que fue asesinado, el caso de una candidata en Uriangato o Moroleón que fue asesinada también. Entonces, sí tenemos casos en donde ya la violencia amerita ser tomada en cuenta y Disculpa que te interrumpa, pero sí, es que, ¿sabes qué? Ahorita que tomas el tema de los partidos, pues no se ve a los candidatos, no sé, o sea, planteando algo así como una combinación de estrategias entre el restablecer el tejido social y un ataque frontal para la disminución del tema de la inseguridad. O sea, ninguno de los dos, ni Claudia, ni Xóchitl, ni menos para abajo. Y sí es importante pues que la ciudadanía sea escuchada de alguna manera, porque como dices tú, o sea, los partidos están ahora sí que sufriendo pérdidas precisamente por su falta de actuar. Pues sí, Paco, esperemos que ahora que ya terminen la intercampaña y comiencen las campañas, ojalá y que las candidatas a nivel federal y a nivel estatal traigan, y creo que el municipal vamos a tener también candidatas, o sea, que vamos a tener nosotros como electores aquí en el municipio de Guanajuato, puras mujeres, pero ojalá y traigan una postura de claridad en torno precisamente a esta asignatura olvidada e ignorada voluntariamente por costos políticos, y ojalá traigan también propuestas muy concretas de qué van a hacer con la inseguridad, no solamente con la percepción de la inseguridad, porque esa la controlan dominando los medios informativos y dominando los hechos y ocultando lo que ocurre. No, una propuesta que esperemos que sea contundente y que sea muy tangible, y también que sea efectiva para controlar la seguridad. Sí, hay muchísimos grupos delincuenciales en los estados que se reparten el territorio y que de alguna manera son tolerados. Bueno, pues ni modo. Vamos a tener que ver qué va a ofrecer el nuevo proceso electoral en este sentido, Paco, Saúl. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, León. Gracias a ti, Paco, a Saúl, a nuestro amable auditorio. Y pues bueno, este tema es un tema riguroso que tenemos que tomar, es un tema delicado, pero es un tema que nosotros tenemos que mantener también vivo, porque creo que más de 160,000 fallecidos por esta violencia, más todos los colaterales, ameritan que en su memoria algo se haga. Además, yo creo que necesitamos, antes de tronar, necesitamos que México, como política pública, establezca la recuperación de la seguridad. Paco, Saúl. Gracias, Saúl. Así es, Paco. León, pues pues agradecer a todos los escuchas por estar en este capítulo, y pues sí, el tema de seguridad es complejo. Yo, en el caso que decías de que escuchen a la ciudadanía, yo sí he visto por ahí a una de las candidatas en lo local acercándose a los grupos, sentándose en mesas para escuchar, y esperemos que tenemos la esperanza que venga pues esa estrategia para los siguientes 6 años. Paco, León. Gracias nuevamente por dejarnos entrar a su casa, a su auto, a su recámara. Síganos en Facebook, YouTube,
Twitter, en nuestro portal web. Yo soy Paco Castañeda. Comenta y comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego. Sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify. Pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Nuestro auditorio, un gusto saludarles y bueno, pues ahora que estamos con... Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. Sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify. Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine. Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañeda. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario.